Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo más, otro vídeo composición AM de la Cruz. Soy Adam Montañez, ilustrador digital, y hoy pues vamos a traer otros 3 personajes que os he ido incluyendo en los shorts dentro de la temática de Dragon Ball y dentro también de esa saga Saiyan que he ido poco a poco pues completando con los personajes tanto principales como los secundarios de mayor relevancia y mayor importancia que tienen en esta saga. Bueno, en esta ocasión os traigo pues estos 3 personajes que son con mayor importancia que los 3 anteriores que os traje. Recordad que el vídeo anterior que ya tenéis en el canal de Tenxian, Yamcha y Chaoz, al igual que los guerreros del espacio de Raditz, Nappa y Vegeta en esa fase inicial. Bueno, en esta ocasión pues os traigo 3 de los personajes, como digo, muy emblemáticos, muy simbólicos en todo lo que sería ya no solamente la saga de los Saiyan, sino ya después en la de Namek y posteriores. En este caso pues estamos hablando de Krillin, de Piccolo y también de Son Gohan en su versión inicial, también de niño en sus primeras batallas. Sin más, disfrutarlo, y cualquier cosita lo dejáis en comentario y os iré respondiendo. Muchísimas gracias y nos veríamos en el siguiente. Chao. Bueno, empezamos con la ilustración de Krillin. En este caso, como siempre, un pincel en punta. Siempre utilizo el mismo pincel por si os lo preguntáis. Y en este caso, pues sin ningún tipo de borrosidad, como siempre. Una vez tengamos la ilustración terminada en boceto, creamos diferentes capas, depende de cuántas queramos por comodidad de trabajo, y vamos pintando las bases, piel, ropaje y detalle. Después encima bloqueamos alfa y, si os dais cuenta, he pintado las líneas como siempre os indico, y para ello pues podéis utilizar las mismas líneas de boceto que habéis dibujado o clonar esas líneas de boceto. Las que están más por encima las bajamos a opacidad 50, 60, 40% y las de abajo las dejamos al 100%, que son las que vamos a pintar, y da ese efecto de que no tiene las líneas muy oscuras. Eso es si no queremos acentuarlas tanto, como es mi caso. Después ya pues en esas capas base, en esas capas madre donde tenemos los colores principales, pues vamos jugando con colores un poquito más saturados, más oscuros, más iluminados para crear esos efectos de sombra. Una vez tenemos esos efectos, pues vamos difuminándolos como siempre con el efecto del dedo. Dentro de él tenemos el pincel de aerógrafo suave. Después vamos con las luces, con los pinceles de luminancia, tanto para los efectos de la cara, de la ropa, como ese fondo en el que, bueno, pues podemos hacer diferentes tipos de manchas en la parte trasera y algunos efectos de luz en la parte delantera y trasera para que dé pues un efecto un poquito más activo a la ilustración y la separe un poquito de ese fondo neutro o un fondo de difuminación de color que podemos interpretar o podemos colocar. Y sin más, esta sería la ilustración de Krillin, pues comentada de forma muy sencilla y, como habéis visto en pantalla, con un proceso muy similar a todos mis trabajos. Seguimos con Piccolo, el siguiente personaje de esta composición, en la que, bueno, pues dibujamos el personaje como siempre con el mismo pincel en punta. Este pincel que yo utilizo pues tiene el efecto de, si dejo de hacer presión, se queda más fino; si hago más presión, las líneas son más gruesas. Bajo la opacidad de las líneas y empiezo a pintar base. El bajar las opacidades, pues como os comenté en el vídeo anterior de Krillin, lo que hago es duplico la capa de las líneas. La que está más abajo la dejo al 100%, la que está por encima le bajo la opacidad de esa capa entre el 40 y el 60%, depende del gusto de cada uno y de los colores que vamos a interpretar. Una vez tengamos esos colores base, pues vamos haciendo las sombras y luces, también bases, también planas del personaje. Cuando me refiero a luces y sombras planas, me refiero a lo que podemos encontrar en cualquiera de las ilustraciones de Dragon Ball que hay en la red, que vemos incluso oficiales de Akira Toriyama o incluso a veces de videojuegos. Si nosotros queremos darle un efecto un poquito más tridimensional, sacarlo de esa parte más plana de una ilustración, de un TV o etcétera, tenemos que darle una interpretación de luces y sombras con mucho más realismo, con mucho más dureza, tanto en las sombras como mayor viveza en las luces. Y para ello podemos utilizar, como siempre os indico, diferentes
máscaras de recorte de modo de fusión multiplicar y modo de fusión de superposición o sobreexposición, depende del efecto que queramos darle. Con ello, siempre las sombras, en vez de dejarlas planas, también utilizamos el dedo con el efecto de aerógrafo suave para ir dándole a esos bordes de todas esas líneas de sombra y luces, y no del efecto recto cortante que normalmente hacemos cuando realizamos un trazo con un pincel que no tiene difuminación. Y así pues también le damos esa sensación más natural, por así decirlo, a la hora de verlo, a la hora visual de ver esas sombras y esas luces. Una vez tenemos ya interpretadas todos esos efectos que estamos viendo ahora en la capa, que estoy haciendo poco a poco, de la sombra no recta, pues empezamos a interpretar, como os indicaba, las luces y las sombras. A veces me preguntan cómo hago pues para poder acentuar esas luces, esas sombras, sin crear tantas capas. Lo bueno de las capas es que podemos crear tantas como queramos. Dentro de Procreate sí hay un límite, depende del tamaño del dispositivo primero que estemos utilizando y del tamaño del lienzo también que estemos utilizando. Yo todos estos diseños los estoy haciendo en un tamaño A5, es decir, la mitad de lo que sería un tamaño folio, un tamaño A4 natural. Y eso me permite crear muchas capas. Con las capas pues puedes hacer máscaras de recortes que dependan de, por ejemplo, la capa de la piel, y así solamente todo lo que pinte va a estar dentro de la capa de la piel. Si son máscaras de recorte que dependen de esta principal, cualquier equivocación o cualquier cosa que no me guste la puedo eliminar y no voy a tener problemas con lo que había debajo. Si dibujo dentro de la misma capa base, tengo el riesgo de que si me equivoco y no le doy para atrás, no retrocedo tiempo o ya llevo un rato retocando y aunque le dé para atrás los cambios son mínimos, pues se me puede complicar o tengo que volver a realizar muchas cosas, de muchas sombras, luces, etcétera, de esas capas principales. Bueno, ya hemos empezado a ver pues ese efecto de luz, el cómo al ir difuminando entre la luz y la sombra en las cejas, en la cara, en los brazos, pues va cobrando un mayor realismo, una forma un poquito más redondeada, y con ello pues también creamos ese efecto un poquito más 3D. Para estos efectos finales de luz que estamos viendo, siempre utilizo un pincel de luminancia en punta que viene ya incluido en Procreate, tanto para hacer el fondo como para los detalles que tiene el personaje en sí, y así poder darle pues esos matices de luz un poquito más intensos y dar así este resultado final. Finalmente pues tenemos a Son Gohan, y bueno, pues como ya os he indicado anteriormente, empezamos con ese boceto. El personaje pues puede abarcar más, puede abarcar menos, aquello que queramos nosotros ilustrar. Yo estoy basándome casi de de cintura hacia arriba de muchos personajes. Algunos me baso más en el busto, en otros un poquito más de cuerpo, depende también la interpretación que yo quiera realizar. En esta ocasión pues tenemos a Son Gohan en esa primera fase de la saga Z, cuando ya empieza a tener un poquito más de protagonismo en lo que es la serie. Bueno, hacemos las sombras base de cada una de las capas que hemos colocado: piel, pelo, ropajes blancos, ropajes malvas y el fajín de color más rojizo. Y después esas mismas sombras, esas líneas que hagamos base, pues vamos difuminándolas como siempre con el dedo y darle ese efecto un poquito de más líneas, de doblez, etcétera en la ropa, y un poquito más suave en cada una de las fases de la piel, para poder pues bueno, darle mayor naturalidad, como siempre os nombro. En el pelo, como el pelo es oscuro en este caso, pues lo que le damos son pequeños brillos o pequeño color un poquito más grisáceo. Y vamos jugando también con el dedo para que haga ese efecto de que, bueno, pues no es una línea recta de luz y ya está, como muchas veces se interpreta en los animes, sino darle un poquito pues de sensación de que hay pelos que sobresalen más que otros, etc. Para la parte de la piel y la parte de los ojos, pues igual podemos darle una mayor interpretación con los brillos y las sombras alrededor, y después con una capa de modo de fusión multiplicar le vamos dando esas sombras
que estamos viendo en las ropas, por ejemplo, malvas, que sería pues un efecto mucho más profundo y que hace que la ropa y esos dobleces sobresalgan mucho más. Después, con un pincel con luminancia, vamos dándole esos últimos retoques y efectos tanto a los ojos como a los fondos, como a aquellos efectos que queramos que estén por delante del personaje. Y sin más, esta sería otra de las composiciones de Dragon Ball que os he traído de forma individualizada en 30 segundos en los shorts, y aquí os lo unifico en vídeos un poquito más largos y comentados para que veáis el proceso completo. Muchas gracias y nos veríamos en el siguiente. Chao.